Alfiles de diferente color, acompañado de piezas mayores. Sin duda una de esas posiciones salvajes, a pesar de que los reyes están enfrentados uno con el otro, pero son diferentes alfiles. En este caso hay uno que está vigilando la casilla de 5, de alguna manera también controlando al rey enemigo en caso de F5, y la clave de esta posición, como habréis observado, es la estructura de peones. Evidentemente, si el peón de D6 hubiese avanzado a D4, otro gallo cantaría. El control de esa casilla D5 pues es decisiva, el juego por efectivamente la estrategia de las casillas blancas. Aquí Short está compitiendo nada más y nada menos que contra el joven Kramnik. Decir que Short fue candidato al título mundial, que perdió un match con Kasparov y fue evidentemente el líder de Occidente detrás de la sombra de las dos Ks, y precisamente en estos años 90 con el resurgir tanto de Kamsky y luego Kramnik, que fuera también que va a llegar a ser campeón del mundo. Bueno, la primera jugada es bastante evidente, digamos que amenazamos el peón débil de A5 y en este caso las negras tendrían que buscar con energía, intentar buscar algún tipo de ataque al rey de alguna manera, porque ¿qué nos vamos a poner a defender el peón de A5? Bueno, podría ser una idea, ¿no? Con dama C7, algo así, pero perderíamos el peón de E4 y hacer algo como torre A8 es demasiado triste, ¿no? Entonces las esperanzas de Kramnik de alguna manera era conseguir un ataque al rey, quizá del tipo F4 y E3, o más excepcionalmente F4, F3, intentando llevar la dama H3 y mate, atacar por la columna H. En definitiva, quizá para ello la torre de B4 está como un poco atontada. Estaría mejor, digamos, en F6, pues quizá la partida tendría interés, algo así, ¿no? En este caso, Short podría haber hecho un bloqueo con F4, que es una jugada muy típica tanto en estas sicilianas como en posiciones de India de rey, y ya digo, evidentemente el rey blanco pues no le gusta hacer F4, pero sí frenaríamos ese ataque. Otra idea sería comerse el peón como tal, pero ya dijimos que estos jugadores, digamos, estrategas, aunque Short evidentemente era laskeriano, al igual que Korchnoi, por ejemplo, al igual que Smyslov o que Geller, pero cuando tenían que decidir ante la duda, pues preferían a Capablanca que a Lequín, ¿no? Se notaba que habían estudiado en profundidad el juego del genial cubano, ¿no? Y posteriores. Aquí defiende de la manera conocida y ahora pues ya es tiempo de cosechar, ¿no? Esta era una larga línea teórica que podemos decir ahora, bueno, que evidentemente tenemos dos peones que son maravillosos, e incluso pues podríamos decir que estamos ya cambiando, si nos dejan esa torre, para facilitar, digamos, el asunto, ¿no? Pero, insisto, es una posición que técnicamente está ganada, lo que pasa es que hay que intentar evitar pues el ataque. Por ejemplo, no existe H5, H4, ¿verdad? Que si pudiera hacerse sería, digamos, nos haría pensar, ¿no? Vamos a ver cómo intentó resistir el ruso. Digamos que intenta llevar la torre al flanco de rey. Ahora podríamos proponer el cambio, pero bueno, ya vemos que es un jugador muy técnico. Aquí viene un peón bala, ¿eh? Todo el mundo lo está viendo, la idea, el sueño de coronar, ¿no? Y realmente, ¿qué ataque real tiene, no? ¿Va a hacer F4 y a sacrificar el peón central? Bueno, de momento no lo ve así, quizá va a hacer torre G7 y luego a ver si intenta pues o F4 o H5, H4, ¿no? Fijaros que por fin encuentra el plan, le ha costado y encuentra el plan. Por supuesto, si la torre estuviera en G7 sería imposible por alfil por, y tiene que tomar para seguir manteniendo, digamos, el alfil centralizado y el peón de D6 defendido. Y ahora, a pesar de que se ha debilitado, sigue teniendo mejor rey. Es un detalle que habíamos obviado, pero el rey blanco está mejor y tenemos que intentar, ya digo, bloquear ese posible ataque, ¿no? Entonces, en este caso ya veis que viene ese F4 con fuerza,
rey H1 era prácticamente automática, y ahora llega el momento de decidir. ¿Qué pensábamos que iba a jugar? Pues quizá pensábamos que iba a hacer algo del tipo dama G6 para hacer H5, quizá F4. Bueno, esto realmente tiene la idea de tocar en G3, ¿no? Evidentemente está amenazando aquí ya algo muy potente, entrar en G3 con el alfil o la torre, y Shor resolvió de manera bastante prosaica, ¿no? Como diciendo, yo tengo mi peón A que gana la partida. Bien, el joven Kramnik no era evidentemente su fuerte el ataque, pero para llegar a ser 2800 campeón del mundo, pues también tienes que ser muy bueno. Aquí quizá volver a amenazar, aunque la torre queda ahí un poco flojilla, permitiría, por ejemplo, un torre por E5, ¿no? Por ejemplo, ya digo, el problema es que, por ejemplo, si torre por E5, peón por, alfil por G8, torre por G8, por ejemplo, o rey por, y a dama por F5, luego hay un continuo ahí con dama C6, torre G2, dama C1, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Esta jugada era posible, pero esta pensamos que es un poco más flojilla, ¿no? No vemos muy bien hacia dónde va, qué quiere hacer, dama H3 y torre H6. Bueno, aquí vino una sobreprotección del punto G3, y sobre todo evitar torre G8. Ahora titubeó, está amenazando, digamos, la idea de torre H5, y ya simplemente paseo militar, ¿no? Bueno, consigue amenazar, vamos a ver cómo resuelve, si con la dama o con la torre, porque hay un jaque en C1, ¿no? Resolvió con la dama y está preparado en caso de F4, pues parece que va a bloquear con G4, ¿no? Bueno, último intento, quizá torre H3 también era interesante, y obviamente Nimzowitsch aparece con el bloqueo, no queremos abrir la posición. Torre H4 era otra opción, y ahora simplemente, como rematamos, efectivamente seguimos con la idea de bloqueo, queremos hacer dama G2 para expulsar, queremos hacer un G5 y un G6, podría estar bien incluso en un momento dado, pero sobre todo la idea es A6, A7, A8, ¿no? Con alfil D5. Por supuesto alfil D4 no funciona porque como con jaque. Y nada, tenemos un peón de más y los alfiles de distinto no hacen más que acentuar la ventaja, ¿no? Quiere comer la torre, defiendo la primera línea o defiendo la segunda. Obviamente gano un tiempo. Bueno, es bastante lógico, pero el tema es que simplemente no hay nada más que rascar. Momentáneamente no puedo hacer A7. Y vamos a ver cómo realmente termina la partida. Podría intentar mejorar el rey. Hay un dama H4, podría ser en un momento dado también. Dama B2. ¿Qué hacemos ahora? Evidentemente se equivocó. Con esta jugada simplemente ganaba la partida. Pensar que tuvo mucha suerte porque se equivocó. Jugó dama D5 y permitió ahí un F3 y apareció el contrajuego, ¿no? Entonces, recordar que el remate vendría con esta jugada muy simple, ¿no? Y preparar, por ejemplo, ahora el avance del peón B o el avance del peón A, o también el sacrificio contra el alfil, ¿no? En un momento dado, estas jugadas van a venir, por ejemplo, en torre E1, y rey G2, si jaque en B2, torre E2, ¿no? Y la idea va a ser hacer pues torre por E3 cuando nos dejen, ¿no? Es un ejemplo. O torre A2, para empujar, ¿no? Ya digo que tarde o temprano estos peones son imparables. Y por supuesto pensamos que el rey negro tampoco está, digamos, muy seguro, ¿no? Bueno, pues nada, Nigel Short, un abanderado de Occidente en los años 90. Aquí lo tenéis frenando al genio Kramnik, que luego ya sería imparable.
Y sin más, recordaros que suscribiros es importante para nuestro proyecto, que Ajedrez Premium pues va a estar ahí, digamos, a través también de su página web. Y si os ha gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.